Buenas tardes, hermanos. Hoy este día vamos a celebrar el Día de Resurrección, que es un día muy especial para los cristianos, en el cual está nuestra esperanza en el sacrificio, muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Y voy a compartir este mensaje con ustedes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en comunión contigo, Señor, y tu Espíritu para escuchar tu palabra, para abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, para conocer un poco más de ti, Señor, y queremos que en este día nos des ánimo y esperanza en nuestro corazón y de tu paz. Necesitamos de tu paz en este tiempo tan difícil. Te agradezco esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el mensaje que vamos a ver hoy se llama La resurrección de Cristo es una realidad. Y está basado en Mateo 28, del 1 al 10, y le voy a dar lectura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis, aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este evento de la muerte y la resurrección de Jesucristo fue muy conocido en el tiempo de los cristianos y de la primera iglesia. Y Pablo, dando su testimonio a Festo y al rey Agripa, le dice de esta manera en Hechos 26:26. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Se está refiriendo a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Nadie lo vio resucitar, pero hubo muchos testigos que daban testimonio de que vieron a Jesús vivo. Y Pablo, 30 años después de la resurrección de Jesucristo, le está diciendo al rey: tú sabes que esto ha sido realidad, porque esto es muy conocido y no se hizo esto a escondidas, no se hizo en ningún rincón. Y hoy vamos a ver una aplicación o la forma en que Mateo da testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo con las mujeres. Y dice el pasaje que pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos dice que las mujeres el sábado por la tarde compraron las especias para ungir el cuerpo de Cristo. Y el domingo en la mañana van muy temprano a buscar el cuerpo de Cristo para terminarlo de ungir y que fuera enterrado correctamente. Pero en el camino, ¿sabes qué? Ellas tienen dos obstáculos muy grandes. Uno, los soldados romanos que cuidaban la tumba. Dos, la gran roca que cubría la entrada al sepulcro. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, los dos grandes obstáculos habían sido vencidos. Veamos la primera. La piedra fue removida. El versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellas. Todas las cosas que dice este pasaje sucedieron en un mismo tiempo. De repente hubo un terremoto violento y un ángel del Señor bajó del cielo, removió la roca y se sentó sobre ella. Todo esto sucedió de repente. El ángel movió la piedra.
no para que Jesús saliera del sepulcro, pues él ya no estaba ahí. La roca fue movida por el ángel para que las mujeres pudieran entrar a la tumba y ver que Jesús ya no estaba. Y también los discípulos pudieran entrar más tarde. Probablemente los soldados también vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en ese lugar. Marcos dice que las mujeres se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando llegaron vieron que la piedra estaba removida, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado del lado derecho cubierto de una ropa larga y blanca, y se asustaron. Mateo describe al ángel que estaba sentado sobre la piedra. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El segundo obstáculo, los guardias romanos, que estaban para cuidar la tumba, porque Jesús había predicho o profetizado que él iba a resucitar al tercer día. Y los fariseos y los sacerdotes se acordaron de esto y fueron con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Hay que cuidar la tumba porque él dijo que va a resucitar. No sea que sus discípulos vayan y roben el cuerpo y después digan que resucitó, y este hecho va a ser peor que el primero. Entonces Pilato les da una guardia y les dicen que sellen la roca y que los guardias estén cuidando y vigilando esa tumba durante 3 días. ¿Pero qué pasó? El versículo 4 de Mateo 28 nos dice, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo hace mención de la guardia romana que custodiaba el sepulcro. Dice que la presencia del ángel llenó de terror a los guardias, haciéndolos temblar, y añade que quedaron como muertos, para referirse a la incapacidad de movimientos y reacción que el miedo produjo en ellos. Estos soldados huyeron precipitadamente cuando el momento de terror fue superado por ellos, que si alguien hubiera estado presente en aquella escena, difícilmente hubiera adivinado que temblaba más, la tierra o los miembros de la guardia. Los ángeles causaron una poderosa impresión a los guardias. Ellos no habían tenido ningún problema en defender la tumba de unos pescadores de Galilea, pero no estaban preparados para enfrentar a seres angelicales y ver rodar esa roca de piedra en la entrada. En toda su carrera militar nunca habían experimentado un momento terrible como eso. Entonces en el versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué palabras? No temáis vosotras. Como diciéndoles, no temáis ustedes, mujeres, ante mi presencia, así como temblaron y se paralizaron de miedo los soldados. No tengan miedo. Es mejor dejar de tener miedo, pues ellas estaban asustadas y el ángel empezó a calmarlas. Ellas vinieron buscando el cuerpo de Jesús que había sido crucificado. No vinieron buscando a Jesús el resucitado. Y en aquel momento el ángel no solo las anima, sino que les da las buenas nuevas de la resurrección del Señor. Les dice, no estén vosotras asustadas como esos soldados romanos. Les demanda buen ánimo porque no había razón para el temor, sino para el gozo. El ángel sabía la razón de por qué las mujeres estaban allí. Porque sé que a Jesús el crucificado habéis venido a buscar. Buscan aún vivo en el lugar de muertos. Este no es el lugar en que ustedes deberían de buscar a Jesús. Así que en el versículo 6, el ángel le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. En el momento que las mujeres llegaron al sepulcro, la puerta estaba abierta, pues el ángel había arrancado de su lugar la piedra y estaba sentado sobre de ella. Y les dio la noticia. No está aquí porque resucitó, como dijo. Y les invitó a que pasaran a ver el sepulcro y vieran que Jesús no estaba allí. Tan solo estaba el lugar donde su cuerpo había sido puesto. A pesar del miedo, ellas entraron y vieron que era cierto lo que el ángel les dijo. El cuerpo de Jesús no estaba en el lugar. Pero el ángel les da un mensaje y les dice en el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. Ya los he dicho. Jesús les había dicho a sus discípulos que él iba a morir, pero que después de su muerte ellos fueran a Galilea porque ahí los iba a encontrar. El ángel repite el mensaje. Jesús ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea y ahí los va a esperar. Dice Pablo en Corintios 15:6 que Jesús apareció más de 500 personas en una ocasión y esto pudo haber sido en Galilea. El mensaje del ángel que encomienda para los discípulos debe ser llevado por las mujeres y debe hacerse con diligencia. Id pronto y decid a sus discípulos. Es un mensaje de victoria y de aliento. El Señor que había muerto en la cruz había resucitado como lo prometió. El testimonio de estas mujeres que las acompañaría era doble. Por un lado la tumba vacía y por otro lado la presencia de los ángeles. Y aquí podemos hacer una pregunta. ¿Quién resucitó al Señor? La respuesta no puede ser otra más que esta. Dios lo hizo. Cada una de las 3 personas divinas actuaron para resucitar el cuerpo de Jesús. La Biblia enseña que el Padre resucitó a su Hijo Jesús. Gálatas 1:1 dice de la misma forma, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. De la misma forma se aplica la obra de la resurrección al Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, aquel que lo levantó de los muertos a Jesús, Él nos levantará a vosotros también. Y el Hijo actuó tomando la vida antes que había puesto. Juan 10:17-18 dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, aquí estamos viendo en estos pasajes el poder de Dios, el poder del Espíritu y aún el poder del Hijo, siendo evidente y haciendo la obra de resurrección en el cuerpo físico de Jesús. Vamos al versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar estas nuevas a los discípulos, dice el versículo 9, Jesús se encuentra con las mujeres. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan en Galilea y allí me verán. Jesús vuelve a confirmar el mensaje a las mujeres, id a mis hermanos y decirles que he resucitado, darles las nuevas de gran gozo. Y de repente, estas mujeres fueron las últimas que se fueron de la cruz y fueron las primeras en ir a la tumba y ahora son las primeras en ver a Jesús vivo. La fidelidad de estas mujeres a Jesús, a su Maestro, a su Señor, es recompensada. Y ahora, cuando Jesús se les aparece, ellas lo reconocen a su Maestro y caen rendidas a sus pies y lo abrazan. Jesús acepta su adoración y ellas demuestran sumisión a su Señor resucitado en la forma que los hombres estaban acostumbrados a rendir obediencia a un Rey soberano. El apóstol Pablo dice que un día nosotros vamos a hacer lo mismo. En Filipenses 2:10-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, tú y yo vamos a tener el honor y la gloria y privilegio de caer rendidos a los pies de nuestro Señor Jesús. Mateo nos está diciendo que el cuerpo resucitado de Jesús era real, no una alucinación, no una visión. Se podía sentir su cuerpo, era tan real como ellas. No era un espíritu o no era un fantasma. Jesús reitera la comisión de anunciar a sus discípulos la resurrección. Dos asuntos importantes merecen la pena ser destacados aquí.
Las palabras de aliento que el Señor dirige a las mujeres, no temáis. Y 2, el calificativo que da a los discípulos al referirse a ellos como sus hermanos. Hay que entender las palabras del Señor como alentadoras, como un mandato. No temáis, dejar de temer. Es importante también apreciar aquí el cambio de calificativo que Jesús dice de sus discípulos. No se refiere más a ellos como sus discípulos o como sus siervos, sino los llama mis hermanos. La cruz produjo un cambio en la posición de ellos con Dios. Esa posición solo era posible cuando el obstáculo del pecado que impedía la comunión con el pecador, con Dios, fuese retirado, como ocurrió en la obra de la cruz. Jesús podía con absoluta precisión darles el calificativo de hermanos. Ciertamente esos hombres no eran perfectos. Uno lo había negado. Todos habían huido. Pero sin embargo, a pesar de las imperfecciones, habían sido hechos en Cristo hijos adoptivos de su mismo Padre Celestial y eran por tanto sus hermanos. Por esa causa, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Hijo de Dios no se avergüenza de reconocer los hermanos porque en Él son hechos hijos de la familia de Dios, de modo que los reconoce como hijos del mismo Padre. ¿Y sabes qué, hermano? Tú y yo estamos en la misma posición, porque si hemos entregado nuestra fe en Cristo Jesús, esa fe salvadora para el perdón de pecados, Él nos acepta como hijos de su Padre, y su Padre nos acepta como hijos, y Jesús nos reconoce como hermanos. ¿No te alienta? ¿No te anima a seguir poniendo tu fe en Cristo Jesús? Y ese mensaje que el ángel y que Jesús reiteró a las mujeres de ir y dar las buenas nuevas a sus discípulos, ese mensaje es el que tenemos que compartir nosotros con todas las gentes en este tiempo. Hacerles ver y enseñarles que la Biblia habla de la resurrección como un hecho real, como un hecho confiable que solo se puede aceptar por fe en el corazón. Hermano, espero que este día sea un día de gozo y de aliento, no de temor como las mujeres, sino de gozo porque nuestro Señor Jesús ha resucitado. Dios te bendiga. Y espero que este tema, este mensaje te anime a seguir adelante y puedas compartir este mensaje de resurrección de Jesús en este día. Dios les bendiga, hermanos.